La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Continuamos nuestro recorrido de la primera carta de Pablo a los Corintios. Terminamos de ver el capítulo 13, un capítulo corto, pero muy sustancioso, y hoy día es el centro de la carta, esta descripción del amor como la naturaleza definitiva de Dios y cómo estamos llamados a descubrir en cada una y en cada uno de nosotros este mismo dinamismo. No solamente a descubrirlo, sino a cultivarlo, a madurarlo. Vamos a pasar ya al capítulo 14. En el capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios, terminamos de entender o amarra a él en su narrativa, en su argumentación, la recomendación. ¿De dónde viene, todo este discurso sobre los dones y la importancia de considerar que el don definitivo es el amor, que los dones están ahí como ayudas para desarrollar esta facultad que tenemos de amar a la manera de Dios, y los dones van y vienen. El único que queda, el que estamos tratando de consolidar a través de esos dones que nos permiten amar y servir en esta vida, pues es el don, la facultad, la capacidad de amar, de ser amor. En el capítulo 14 empieza a adentrarse a esta recomendación específica, ¿no? No hay fuera del amor un don preponderante que de entrada justifique que una persona se sienta superior a otra. De entrada, todas estas cosas son regalo de Dios, no son algo que le puedo adjudicar a mis méritos, y hay que vivirlos de esa manera. El don está ahí, lo recibo de Dios, es un regalo, y es un regalo para que yo regale. Entonces, lo que ejercito a través de el dejar que fluya ese don para bien de quienes me rodean es el amor. Vamos a ver ahora en el capítulo 14 cómo vuelve ese tema y subraya que no se trata de que alguien se sienta superior o inferior, sino de que cada quien viva con libertad, con espontaneidad, aquello que Dios le ha regalado para la edificación de la comunidad. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al, del 1 al 6. Busquen el amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Quien habla una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, porque movido por el Espíritu habla de misterios. En cambio, quien profetiza habla a hombres edificando, exhortando y animando. Quien habla una lengua desconocida se edifica él mismo. Quien profetiza edifica a la iglesia. Me gustaría que todos tuvieran el don de lenguas, pero prefiero que profeticen. Quien profetiza es superior al que habla una lengua desconocida, a menos que la interprete para edificación de la iglesia. Supongan, hermanos, que me presento ante ustedes hablando lenguas desconocidas. Si no transmito ninguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza, ¿de qué les serviría? Palabra de Dios. Con esto que acabamos de escuchar y algunos otros elementos de los capítulos anteriores que ya describimos, podemos intuir, aunque no esté explícitamente descrito, que, como les comentaba, había algunas personas que se sentían superiores a otras, porque tenían ciertos dones. Y muy probablemente, también por el contexto y la argumentación de Pablo, quienes tenían este don, que se llama como don de lenguas, en el original griego solamente dice lenguas, pero no es lo mismo que habla. Entonces, cuando utiliza Pablo el verbo hablar, pues es el habla cotidiano que tú y yo utilizamos todos los días. Cuando pone la palabra lengua, que era también utilizada en el lenguaje cotidiano griego, sobre todo para describir idiomas de otros pueblos, ¿no? Hablar en lenguas, la glosolalia, que
une los dos términos, está describiendo un fenómeno, llamémosle así, un don del Espíritu, que quienes hayan asistido a las reuniones de las comunidades carismáticas, católicas y no católicas, lo habrán visto, ¿no? Esta especie como de la gente entra en un arrebato y empieza a hablar de una manera o empieza a emitir sonidos que no significan nada para quien le rodea. En ocasiones, si la persona que lo está viviendo lo escuchara grabado después, pues tampoco le significaría nada, mucho. Entonces, yo creo que es importante tratar de entender esta vivencia. Desde mi perspectiva, a través del caminar en el estudio, en la mistagogía, en tratar de entender la manera como el Espíritu acompaña, ayuda a las personas a acercarse a la experiencia del Dios vivo, pues hay estados, y yo creo que esto describe un estado que la persona experimenta cuando, pues, con algunas ayudas, llamémosle así, puede concentrarse, puede centrarse y experimentar esa manera como Dios se comunica de forma discreta. Esto de la glosolalia o el habla en lenguas, este fenómeno, esta experiencia que vemos en este contexto, apunta en esa dirección. Yo creo que hay algunos paralelos que nos permiten entenderla. En la tradición judía y en algunas otras también, habrán visto que cuando los judíos devotos oran, se balancean, ¿no? Se balancean hacia el frente y hacia atrás, como que están haciendo inclinaciones, entran en un ritmo. Ese ritmo es una manera de concentrar la atención, de focalizar la atención, la percepción. Es una ayuda que lleva a un estado. Lo mismo podemos decir de los derviches, que cuando empiezan a girar, ¿no? Giran con los ojos cerrados y giran alrededor de todo el espacio circular que está separado para eso, al ritmo desde luego de la música que les acompaña y repitiendo la palabra que su sheikh, su maestro espiritual, les dice al oído justo antes de empezar la oración dinámica de los derviches de girar. No pegan unos con otros, hay una armonía en eso, ¿no? Es otra manera de focalizar la atención, de quitarse las distracciones y poner toda la atención en la dirección de la interioridad, en la búsqueda del silencio, desde el cual Dios se comunica. Yo creo que este don de lenguas va en esa misma línea. Ayuda a la persona que lo está experimentando, es una forma de vivirlo, a través de la cual puede focalizar su atención y percibir con mayor contundencia, digamos, esa presencia comunicativa de Dios. Y por lo tanto, en ese sentido, tiene pues importancia, ayuda, es un regalo, es algo que capacita a la persona a adentrarse, a profundizar en la experiencia de Dios. Aquí el problema era que quienes tenían ese don, que puede ser más llamativo, a lo mejor se sentían o se presentaban como superiores, o tal vez no lo hacían, pero las otras personas sí los consideraban y empezaron a ver este tipo como de rencillas, ¿no? ¿Quién es el que tiene el don superior? ¿Quién es el que tiene los dones de segunda categoría? Etcétera, etcétera. Y a eso está tratando de responder. Mañana lo veremos con un poco más de detalle. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.